Vamos a hablar de la santidad de Dios. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Y habla de la unicidad de Dios en primer lugar, un Dios único. Y este Dios único es el único santo, porque tú solo eres santo. Es decir, Él es infinitamente, independientemente, inmutablemente santo. Esto significa que solo Dios, en su infinidad, en su grandeza, tiene esta característica tan especial. Hay un llamado de la palabra del Señor donde nos dice, sed vosotros santos, como yo soy santo. Bueno, la santidad en sí, nosotros como seres humanos, no la podemos alcanzar. Esto es una bendición especial, porque a pesar de nuestra condición, a pesar de que nosotros no tenemos esta característica, Dios nos ve como santos. Entonces, este llamado a ser santo en la Escritura es un llamado a confiar en la bondad de Dios. La santidad de Dios es algo no propio nuestro, es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Las excelencias de Dios se reflejan principalmente en su santidad. Esto es lo que nos habla de esa pureza absoluta, una pureza sin siquiera una sombra de pecado. Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz. Y añade todavía algo más, dice, y en él no hay ninguna tinieblas. Dios es luz. Y no hay tiniebla, es decir, no hay nada que oculte su luz, no hay nada que oculte su santidad. Así podemos entender entonces que la santidad de Dios es la misma excelencia de la naturaleza divina. Nuestro Dios, magnífico en santidad, como se declara en Éxodo capítulo 11. Este Dios santo es el que se refleja en nuestra vida. Por eso, en el libro de Habacuc se describe la santidad de Dios y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y añade, ahí mismo en Habacuc dice, ni puedes ver el agravio. Es decir, Dios nos mira con tanto amor y reflejando su santidad en nosotros, Él nos ve como santos. Y a pesar entonces de nuestra pecaminosidad, Él dice que no puede ver el agravio, porque Él se ve reflejado en nosotros. Gloria al Señor, esto es una bendición maravillosa. Entonces, de esta manera podemos deducir que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de cada uno de nosotros. Nosotros somos débiles, nosotros somos pecadores, pero la gloria de Dios nos hace ver la santidad de Dios en nuestra propia vida. Su sabiduría entonces contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad, diríamos, es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. Todo lo desperfecto que nosotros tenemos, todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados.
a la luz de la santidad de Dios, ni siquiera son tomados en cuenta por nuestro Padre Celestial. Cuando Dios muestra su santidad a sus hijos, Él da algunas instrucciones. En Segunda de Crónicas 20:21 dice, canten a Jehová, alaben la hermosura de su santidad. Hay un mandato divino, hay un mandato maravilloso. De alguna manera, podríamos decir entonces que el poder es la mano y el brazo de Dios actuando en nosotros. La omnisciencia, lo que todo conoce son sus ojos. Los ojos de Dios conocen nuestras vidas, pero ven reflejada su gloria en nosotros. Dice, la misericordia es su entraña. La misericordia es ese sentimiento profundo de Dios hacia nosotros, porque viéndonos pecadores, Él con mucha misericordia nos abraza. Ahora dice la eternidad, su duración, es decir, esto no es por ahora, no es por un tiempo, sino que es para siempre. Dura por la eternidad esta mirada de Dios hacia nosotros, este reflejo de Dios en nuestras vidas, a sus ojos. Pero dice, la santidad, es decir, el tema que hoy estamos tratando, es su hermosura. Es lo que debe atraernos. Es lo que debe llevarnos a humillarnos ante su presencia. Esta hermosura es lo que hace que nos deleitemos cuando entendemos que por su santidad nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado. La hermosura de Dios, la hermosura de Jehová, la vemos en su santidad. A esta perfección de Dios, a la santidad de Dios, se le da un énfasis muy especial en la Sagrada Escritura. Se llama santo a Dios más veces que las veces que se le llama todopoderoso. Se le llama santo a Dios más veces que cualquier otra característica. Sabemos que es omnipotente, sabemos que es omnipresente, excelente, maravilloso, pero lo más importante que declara la Sagrada Escritura y que lo repite muchas veces es la santidad de Dios. Esta cualidad va como un calificativo a su nombre. Como decía, más que ninguna otra característica. Nunca se nos habla, por ejemplo, de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Santo eres, el santo de Israel. La proclamación de los ángeles, santo, santo, santo. La santidad de Dios es algo extraordinario que debe movernos a nosotros. Recordemos que allí en Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Es decir, no habla solo de su santidad, sino que se repite el término 3 veces. El 3 es signo de perfección. Y cuando se repite, entonces, ¿qué es santo, santo, santo? Habla de una perfección santa. Una perfección absoluta. Dios mismo hace mención a su santidad. Y en el Salmo 89, versículo 35, dice, una vez he jurado. ¿Y por quién juró? ¿Por su poder? ¿Por su grandeza? No, lo hizo por su santidad. Una vez he jurado por mi santidad, dice el Salmo 89, versículo 35. Dios
En este caso jura por su santidad. ¿Por qué? Porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Esto es lo que mejor nos revela a nuestro Dios. En el mismo Salmo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria. ¿Cuál memoria? La de su santidad. Muchas veces echamos mano y hablamos del poder de Dios, del Dios Todopoderoso, hablamos del Dios misericordioso, del Dios que nos escucha, del Dios que está presente en todo lugar. Pero si hay algo que la palabra de Dios destaca y que va sobre todas estas características, es la santidad. Santo, santo, santo. Alabado sea el Señor. Podemos entonces llamar a este un atributo trascendental. No es un atributo más. Es un atributo extraordinario. Como si penetrara en los demás atributos y les diera luz, les diera brillo a los demás. Es decir, cada uno de los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, no tendrían el mismo valor si no es por su santidad. Eso decía J.O. en 1670, un predicador, un teólogo. Tremendo. Un atributo que muestra la excelencia de nuestro Dios. Por eso leemos en el Salmo 27:4 la hermosura del Señor. David habla mucho del poder de Dios, cómo le libró de la muerte, cómo le dio victoria sobre sus enemigos, pero habla de la hermosura del Señor con mucho énfasis. La hermosura de su santidad, dice en el Salmo 110, versículo 3. Es decir, la santidad de Dios es un atributo que debemos considerar en gran manera. La excelencia de la santidad de Dios, hemos dicho, está por encima de otras perfecciones. La santidad de Dios es la gloria de la misma. Es la gloria de las perfecciones de la deidad de nuestro Dios. Así como su poder es el vigor de otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin la omnipotencia de Dios, todo sería débil. Pero sin santidad, todo sería desagradable. Si la santidad de Dios fuera manchada en un momento, todo lo demás se perdería. Por eso es algo extraordinario. Si hiciéramos una comparación a lo mejor básica, diríamos que sería como si el sol perdiera la luz. Si el sol pierde la luz, ya no da calor. Si no hay calor, ya no hay fotosíntesis en nuestras plantas, ya no hay desarrollo de vida. Se pierde todo. Su poder, sus virtudes generadoras, vivificadoras, terminan cuando se acaba la luz. Así, la santidad de Dios es la que nos permite tener resultados maravillosos para nuestra vida. Así como en el cristiano, la sinceridad es el brillo de todas sus gracias. La pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. La sinceridad en el cristiano refleja todo. Un cristiano puede ser muy buena gente, muy buen vecino, un buen adorador, pero si no es sincero, no se le puede llamar cristiano. Así, la santidad de Dios nos refleja lo que Él es en plenitud. La justicia
de Dios es santa. Su sabiduría es santa. Su brazo poderoso es un brazo santo. Su verdad o palabra es una palabra santa. Su nombre, que expresa todos sus atributos justos, es santo. Su santo nombre, dice el Salmo 103, versículo 1. La santidad de Dios se manifiesta en todo lo que Dios ha hecho. Nada que no sea bueno, puro, excelente, podría venir de Él. Si no es santo, no viene de Él. Si no es puro, si no es bueno, si no es agradable, si no es perfecto, entonces no viene de Él. La santidad es una regla en todas sus acciones. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, creó la naturaleza, creó al hombre y al final de la creación miró y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera porque Él lo había creado en su santidad. Esto no podría haber sido de otra manera, pues la santidad de Dios obra de una forma perfecta. La santidad de Dios se manifiesta también en su ley. La ley de Dios prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las formas más groseras. La intención de la mente, como de contaminación del cuerpo, el deseo secreto, como el acto abierto, el acto deshonroso, todos son detenidos por la ley de nuestro Dios. Por eso, en Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Salmo 19, versículos 8 y 9 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. La santidad de Dios se manifiesta también en la cruz. Recordemos el episodio cuando Cristo está en la cruz. Cuando está realizando este acto de la expiación. La expiación pone de manifiesto de la forma más admirable y a la vez de la forma más solemne la santidad infinita de Dios y cómo Él odia el pecado. Recordemos a Jesús en ese acto. Él siente el peso del pecado. Él siente el peso de lo que allí está ocurriendo. Y se dirige al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se siente solo. Pero si seguimos leyendo, el Padre Palabra dice más abajo, pero tú eres santo. Es decir, Cristo en su angustia, en su dolor, en su desesperación, reconoce que Dios es santo. Y si es santo, entonces Él le verá como un santo y le levantará. Salmo 22, que es un salmo mesiánico, nos habla de ese momento terrible. Y allá en el Antiguo Testamento ya se expresa el sentimiento de Cristo allá en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
En el versículo 3 dice, pero tú eres santo. Entonces, podemos entender que la santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando el rostro de nuestro Cristo estaba desfigurado en el momento en que gemía por la muerte. Ahí se vio la gloria de Dios, la santidad de Dios reflejada en un momento oscuro. El pecado nunca puede escapar a su castigo, porque hemos dicho Dios aborrece el pecado. Dios muchas veces nos ha perdonado, nos perdona a nosotros, pero los pecados tienen consecuencias. Los pecados reciben el castigo. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro haya llevado su castigo. Y como Dios aborrece mi pecado, Él tomó mi pecado y lo llevó a la cruz para castigarlo. Por eso se nos dice en Nahum capítulo 1, versículo 2, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El pecado es adversario de Dios. El enojo es un enemigo de Dios. Y por eso Él los tomó y los llevó también a la cruz. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres de Adán, del Edén. Adán y Eva pecaron, por lo tanto los sacó. Tuvieron consecuencias sus pecados. La descendencia de Cam cayó bajo maldición porque habían pecado. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque pecó. Es decir, el pecado tiene consecuencias. El criado de Eliseo fue castigado con lepra porque pecó. Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. Murieron a causa del pecado. Aquí, hermanos, tenemos pruebas de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. Isaías, capítulo 50, versículo 21, nos da un concepto maravilloso. Allí dice, pensaba de cierto, yo sería como tú. Nosotros podemos pasar muchas cosas por alto. Nosotros podemos muchas veces justificarnos. Es que no me di cuenta, es que no quería, es que... No, Dios sabe que no es así. Nosotros somos débiles, pero Dios es santo. El hombre atribuye dones a los dioses paganos, a dioses inventados por el hombre. Pero todos esos dioses que el hombre se ha inventado han sido hombres pecadores. No hay santidad en ellos. Por lo tanto, al no haber santidad en ellos, no podemos depositar ninguna esperanza. Los descendientes caídos de Adán no podrían haber ideado un Dios de santidad, un Dios inanerrable que aborrece totalmente todo el pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto, nada nos da a conocer más la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con Dios que nuestra propia condición de pecadores.
Así entonces, la idea del pecado está práctica limitada a lo que el mundo llama un crimen. Y aquello que no llega a ser un crimen. Defectos, equivocaciones, enfermedades. Incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. Es que tuve que hacerlo. Es que no había otra salida. Debemos tener cuidado con eso. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman es como un anciano indulgente, quien aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias infantiles. Quizás quienes somos abuelos podemos entender esto. De repente el nieto por ahí hace algo, pero nosotros tratamos de justificarlo. Hoy no, no lo castigues. Mira, si fue sin querer. ¿Eh? Entonces muchos ven a Dios como de esa manera. Señor, si no fue para tanto. ¿Cómo lo vas a castigar? Déjalo por ahora. Entonces, ¿no entendemos que Dios es fuerte y celoso? ¿No entendemos que Dios es justo y que Él castiga el pecado de verdad? El Salmo 5, versículo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el Salmo 7:11 dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces, porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Nuestras obras son pecaminosas. Hemos dicho, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, es porque Él ve reflejada su santidad en nuestra vida, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros obramos. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación, que es infinitamente puro. El hombre puede inventar muchas cosas, pero nunca podrá inventar algo para mostrarse santo ante Dios. Isaías 64:6 dice, ¿pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considera justo y santo aquello que no lo es, se estaría negando a sí mismo y envilecería sus perfecciones. No hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero Efesios 1:6 dice, bendito sea su nombre porque lo que su santidad exigió lo proveyó, su gracia en Cristo Jesús. Señor nuestro, cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Mire esto, Efesios 1:6, acepto en el amado. Él nos acepta y nos acepta porque su santidad, insisto, es la que se refleja en nuestras vidas. Tenemos que acercarnos a Él con mucha reverencia, con la máxima reverencia, porque Él es un Dios santo. Esto nunca puede salir de nuestra mente. ¿Qué dice el Salmo 89, versículo 7? Dios, terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Maravilloso, tremendo es nuestro Dios. Entonces viene el llamado en el Salmo 99:5. Ensalzad a Jehová nuestro Dios e inclinaos al estrado de sus pies. Él es santo. Porque Dios es santo. Es que deberíamos desear ser hechos como Él es.
Él nos dice, sé santo porque yo soy santo. No se nos pide que seamos omnipotentes, no se nos pide que seamos omniscientes, no se nos pide que seamos todopoderosos, lo que se nos pide es que seamos santos. Buscar la santidad de Dios, obtener el reflejo de la santidad de Dios es el mejor medio para poder agradarle a nuestro Padre Celestial. Debemos engrandecer a Dios por su santidad. Así entonces, siendo Dios la única fuente y manantial de santidad, debemos buscar la santidad en Él. Y esta oración que aparece en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, debería ser también nuestra oración. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo.